Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Startup Wife, programa de startups, tecnología y emprendimiento, lo que más nos gusta. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la situación del emprendimiento en España. Y también vamos a comparar un poco cómo es el emprendimiento en España versus cómo es el emprendimiento en otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido o como Estados Unidos, que es un poco como el referente, ¿no? Sí, yo tenía muchas ganas de este programa, Álvaro, porque el emprendimiento yo creo que es un tema muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que ahora mismo se encuentran un poco perdidos de qué voy a hacer con mi vida, qué va a ser lo próximo. ¿No? Y sobre todo al final que tanto las empresas como el emprendimiento al final es lo que mueve la sociedad. Esas ganas de crear algo nuevo, esas ganas de hacer cosas nuevas, de ayudar a la sociedad y al final también esas ganas de solucionar problemas. Porque, ¿qué es al fin y al cabo crear una empresa o vender algo o tener un negocio? Pues solucionas problemas de forma tan bien que la gente te paga por ello. O sea, el emprendimiento y el mundo de los negocios creo yo que es una de las cosas que más valor aporta a la sociedad por eso, porque solucionas problemas y la gente te paga por solucionar esos problemas. Si no solucionásemos problemas, no nos pagarían, por tanto, no tendríamos esos Sí, negocios. no hay nada más democrático que el mercado, ¿no? Donde tú todos los días votas, Todos los digamos. días votas. Desde el panadero al que le compras el pan hasta el teléfono móvil que te compras, Exacto, básicamente. exacto, exacto. Y bueno, primero hay que ver, España es un país de emprendedores, España es un país de emprendimiento, un país de negocios. Pues mira, en España se crean 100.000 empresas al año según los últimos datos de 2022. Ese dato en Reino Unido, por ejemplo, era de 800.000, es decir, 8 veces más, se creaban 8 veces más de empresas en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, Ujú. más que en España, siendo la población del Reino Unido ni dos veces superior, es decir, en Reino Unido son 67 millones y en España son 47. Y en cambio se crean 8 veces más de empresas. Pues Se eso, crean 8 veces más empresas en Reino Unido que en España. pues eso es un dato bastante revelador, ¿no? Porque sí, sí, ¿Por, sí. por qué ocurre eso? Es lo que tenemos que analizar ahora un poco y hablar, pero es un dato bastante revelador, porque lógicamente la economía del Reino Unido, los salarios de los trabajadores del Reino Unido y la riqueza en general del Reino Unido es superior a la de España. Y es una pena porque yo creo que España podría estar muchísimo, muchísimo mejor a nivel económico y superar con creces al Reino Unido. Y desgraciadamente ahora mismo eso no es y no es ni una posibilidad. ¿Cómo es la cuota de autónomo en España versus en el Reino Unido? Que son dos países en los que puedo hablar porque he sido autónomo en los dos países y conozco las diferencias. Mira, en España la cuota de autónomo va por tramos ahora con el último cambio que hay, pero son tramos muy, muy similares, que van aproximadamente desde los 230 hasta los 400 y algo. Pero el grueso gordo está entre los 230 estos y los 350 aproximadamente. Eso lo tienes que pagar independientemente de si facturas un mes o no facturas. Si tú montas una startup que sabes que no vas a facturar en los primeros X meses o años, no le puedes poner a esa gente que se la está jugando una carga económica así. Es decir, es que esos 200, 300 euros se lo deben gastar en publicidad, en crear el negocio, en crecer el negocio y no en una carga burocrática cuando esta gente está aportando al país. En el Reino Unido, ¿cuál es la cuota de autónomo? Aquí hay mucha información que no es del todo veraz. Muchas veces se lee, no, en el Reino Unido la cuota de autónomo son 13 libras. Es que depende. En el Reino Unido no hay tantos autónomos puros como hay en España. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido tú montas una empresa muy fácil y tú no te haces autónomo, sino que lo que tú te haces es administrador de tu empresa y asalariado, digamos, de tu empresa. Entonces tú no constas como autónomo, tú lo que eres un trabajador de tu empresa. Y ahí no existe la cuota de autónomo. Lo que existe es tú pagas tu seguridad social, igual que si fueses un trabajador. Y los costes de la seguridad social pues son muchísimo más bajos. Te pongo un ejemplo. Las 1.000 primeras libras mensuales que se ganan están exentas. Entonces, pues si tú estás ganando al principio, no llegas a 1.000 libras, pues no pagarías nada. En España, pues sí que tendrías que pagar esos primeros 1.000 euros o 1.200 euros al cambio de libras con euros, pues sí estarías pagando tu cuota de autónomo de 250, 290 aproximadamente, más tu IRPF y demás. Oye, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Sobre todo, si empiezas con capital, te da igual, porque al final las cuotas de autónomo, si tienes, estás facturando y demás, no tampoco te supone mucho. El problema es
lo que frena la iniciativa emprendedora al hacer este Sí, tipo de pero cosas. es cierto que hay bonificaciones al principio cuando empiezas a crear una empresa. Correcto, eso es una cosa buena que sí ha tenido, sí tiene España, de que si tú es la primera vez que te das de alta como autónomo y empiezas un negocio, pues sí tiene una serie de bonificaciones y creo que pagas 80 euros al mes del primer año. Pues mira, una buena medida que elimina esas barreras a la hora de emprender. Otro tema, la creación en sí de las empresas. También te puedo hablar de experiencia propia, de crear una empresa en el Reino Unido y de crear una empresa en España. En el Reino Unido tú creas una empresa en un día, en 3 horas. Se hace online, la creas y en 3 horas tienes tu certificado de incorporación. ¿Cuál es el capital social para crear una empresa en Reino Unido? La social es una libra, puedes crearla con una libra. ¿Y en España? En España son los 3.000 euros, aunque ahora ha habido una reciente modificación que también la han puesto, que la puedas crear con las empresas de nueva creación, se pueden crear con euros. O sea, eso bien. Problema que veo yo entre España y el Reino Unido a la hora de crear una sociedad. Mientras que en Reino Unido la creas en un día, o sea, hoy podríamos decir, venga, vamos a crear una empresa en Reino Unido, se me ha ocurrido una idea de negocio, vamos a empezar, la hacemos, ahí se tarda el proceso casi un mes. El notario, registro mercantil, etcétera. Luego el coste de crear una sociedad limitada en España son aproximadamente 400 euros de gastos de notaría y demás, y en el Reino Unido son 13 libras. 13 libras, 15 euros. La diferencia es también cuantiosa. No tanto si tienes un gran capital, y si tienes capital, tampoco 400 euros, tampoco es una cifra que es asequible para todo el mundo, pero igualmente, si estamos hablando del concreto sector de las startups, que empiezas con muy, muy poco, pues esos 400 euros de gasto podrían ir a hacer publicidad, a construir productos, tener mercado, a otras cosas. O sea, es una barrera de entrada brutal para todo el que quiera empezar, sobre todo chavales que no suelen contar con grandes presupuestos como grandes corporaciones, como las grandes corporaciones norteamericanas, ¿no? Exacto, ¿no? A ver, tú puedes, una persona a lo mejor que tenga unos ciertos ahorros no le va a suponer nada, pero igualmente esa inversión puede ir destinada al negocio. Sobre todo también hay que cambiar la mentalidad, porque una persona que monta un negocio tiene riesgo total de que le vaya a funcionar, riesgo absoluto. Entonces, esa persona, creo que lo que tienes que ayudarle al máximo, o no, ya no solo ayudarle, no ponerle palos en la rueda. Y esos palos en la rueda lo que hacen es que si esa persona iba a montar un negocio y por lo difícil que es, le sale bien, crea empleo, se crea empleo para él, le crea empleo para otras personas y al final crea riqueza, que una empresa crea riqueza, más si le sumas además que vende mundialmente, trae capital y trae riqueza de otros países, te lo trae a tu país, esa gente no hay que ponerle palos en la rueda, no hay que frenarle vía burocracia y tampoco hay que tratarlos exactamente igual que una persona que tiene una nómina fija. ¿Por qué? Porque lo que dicen de la cuota autónoma, dicen, no, es que igual que los asalariados, sí, pero es que esa persona no tiene la seguridad al principio de que vaya a poder tener eso. No, en realidad los autónomos no pagan tanto, o las empresas no pagan tanto con respecto a los trabajadores. La diferencia está en que un autónomo, que sea un autónomo societario, el que tenga una empresa, cuando lanza su empresa, los primeros meses puede que tenga un mes que gana mucho dinero y el mes siguiente pierda dinero, pero aún así tiene que pagar la cuota de autónomo. En cambio, un trabajador gana todos los meses lo mismo y paga sus cuotas todas las meses, ¿no? Sus cuotas de la seguridad social. Pero un autónomo o un autónomo societario o un emprendedor no. Puede que un mes pierda dinero o puede que un mes gane dinero, pero igualmente va a tener que pagarlo. Es una traba. Absolutamente es una traba, sobre todo eso, si lo que queremos es fomentar que haya nuevas empresas, sobre todo también startups o cualquier tipo de empresa, toda la traba que le elimines va a ser buena. Y otro tema importante, creo yo, es la mentalidad. O sea, la mentalidad hace muchísimo. Y si tú tienes una sociedad en el que está bien visto emprender, está bien visto tener un negocio, tienes referentes, al final la gente quiere seguir esos referentes. A mí me sorprende mucho, es un tema muy hablado ya muchas veces y demás, que es el tema de los funcionarios y demás. Funcionarios tiene que haber, lógicamente son súper necesarios, pero lo que creo yo que es un problema es que la mentalidad de la mayor parte de los jóvenes sea ser funcionario por esa seguridad. Leí el otro día una noticia que decía algo que me sorprendió y es que se calculaba que había 8 millones de opositores en España, es decir, de personas que están actualmente trabajando, son funcionarios de la administración y gente que opositaba para el nuevo empleo. O sea, 8 millones o casi 8 millones de personas. La cosa ahí es que si esa gente
realmente tiene vocación y le hace feliz y quiere ser funcionario porque tiene la vocación, que en muchos casos sí, un policía, pues yo creo que tal, un juez, pero otra gente lo hace porque no ve otra alternativa, o porque no conoce otra alternativa, o porque no se atreve a otra alternativa. ¿Y por qué no se atreve a otra alternativa? Pues puede ser por muchas cosas, pero en España concretamente, cuando vemos que a la figura del empresario se le critica y se le ve como el malo, en vez de se le ve como, oye, esta persona ha creado algo que no existía, está dándole un valor a la sociedad y tú también puedes conseguirlo, eso es un tema que los americanos, creo yo, son los que lo llevan mejor y es el de, oye, no te rindas. Porque montar un negocio es muy difícil, sí. Pero oye, es que hay que perseverar. Es que a la primera no te va a salir. O a lo mejor te sale a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Pero nunca, nunca te debes dar por vencido. O sea, imagínate, Álvaro, si todas las personas que estudian, que están estudiando oposiciones se dedicasen a emprender. ¿Cuántas startups, cuántos unicornios tendríamos en España? No hace falta que sean todas, pero con que sea un 10%, ya al final, es que un país lo hacen al final las empresas, un país lo hacen los emprendedores. ¿Por qué Estados Unidos es lo que es? El caso de su frase, su lema principal, el American Dream, el sueño americano. No existe otro país que tenga ese apodo de, no existe el sueño español, el sueño francés, el sueño alemán, el sueño ruso. ¿Por qué solo existe el sueño americano? Pues según dicen, la gente que ha ido allí a emprender, a trabajar, o los propios americanos, es porque es un país con mucha ambición y en el que se te dice, esfuérzate, trabaja duro, persiste, si te caes te levantas, si te caes te levantas otra vez y al final serás lo que quieras ser porque es un país de oportunidades. Eso, creo yo, que es más una mentalidad que luego, consecuentemente, te crea esa riqueza, que es que tengan esa riqueza previamente. Porque al final Estados Unidos, país muy reciente, que no había prácticamente nada, y se ha convertido en lo que se han convertido. Yo considero que eso es por una mentalidad fuerte, una mentalidad de querer ganar, de querer competir y de querer, al final, crear cosas para toda la humanidad. Y es una pena porque España tiene las condiciones materiales para poder ser el Silicon Valley europeo. Es decir, el clima, la calidad de vida, el nivel educativo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de España, pero España es un gran país. España, sinceramente, es el mejor país del mundo. No tengo ninguna duda de que España es el mejor país del mundo y podría ser la primera economía de Europa, bajo mi punto de vista, sin ninguna duda. Lo que le falta es ser más pro empresa, atraer más a los emprendedores de Europa. ¿Tú crees de verdad que un alemán de Frankfurt no preferiría estar montando su negocio tecnológico o de lo que sea en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, antes que en Frankfurt? ¿O un inglés por experiencia propia? ¿Crees que alguien de verdad prefiere estar con su negocio en Londres o en Manchester que en Málaga o en Madrid? Yo creo que no. ¿Qué pasa? Que aquí no le damos esa facilidad, ese entorno, esa seguridad jurídica que desgraciadamente en España no la estamos dando tan bien como se hace en otros países. Pero España, bien gestionada, España con esa libertad y esas condiciones legales, sería sin duda, para mí, justo, con primera economía, podríamos llegar a ser primera economía de Europa, sin duda. Y además, fíjate que España tiene una posición estratégica con respecto al mundo. ¿Por qué? Porque España puede ser el puente entre empresas latinoamericanas que se quieren instalar en Europa, ¿no? Entrar en el mercado único europeo. Puede ser es el puente perfecto. ¿Por qué? Porque compartimos idioma, cultura, tradiciones. Es decir, España podría ser el puente para las empresas latinoamericanas. De hecho, ya hay muchas empresas latinoamericanas que están mirando a España como nexo para entrar en el mercado europeo. Claro, es que España tendría que tener un papel relevante ahí de decir, oye, vamos a hacer que los productos y las empresas de Colombia, Argentina y demás vendan en Alemania. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más facilidad de vender en Alemania gracias a estar en el euro. Pero oye, tenemos una conexión también con todos los países de Latinoamérica que, bueno, una conexión no, es que son nuestros hermanos al fin y al cabo. Entonces, oye, vamos nosotros a colaborar, vamos a ayudar y también, aparte, a ser parte de esa cadena de las empresas de Latinoamérica que no solo miren a Estados Unidos, que también puedan mirar esas empresas a Alemania, a Francia, a Holanda, y eso lo pueden hacer a través de España. Ese es el papel que me gustaría mucho, la verdad, que tuviese España. Y yo la verdad que me siento bastante orgulloso de ser español. Creo que somos un país que hemos aportado a la humanidad muchísimo. Tenemos un país que con un idioma que hablan 500 millones de habitantes, que es el segundo idioma más hablado del mundo como lengua materna. Y yo creo que la influencia que ha tenido España en el mundo es brutal. Es
grandes inventos, de los inventos más importantes de la historia, han sido hechos por españoles. Entonces, yo creo que España debería ser más ambiciosa y mirar más a intentar crecer más, no conformarnos con ser dentro de Europa y dentro de la Unión Europea un país más. Oye, yo creo que podríamos aspirar muchísimo a más y ser un país que lidere más que un país que es liderado por otros. Sí, porque actualmente España es liderado, pero fíjate que también tenemos grandes empresas y grandes startups en España, ¿no? Cabify, Globo, bueno, Globo ya no es español. A mí concretamente, tanto Cabify como Globo me da mucha pena porque yo creo que la gente no es consciente de la importancia que tienen esas empresas, de algo tan importante que han hecho y es, empecemos por ejemplo con Globo. Globo después de Uber Eats, bueno, y con Cabify pasa lo mismo. Globo después de Uber Eats es la segunda compañía más grande del mundo en delivery. El delivery de última milla y demás, que es el tema del el nicho de Globo. Y con Cabify pasa lo mismo. La empresa que tiene la hegemonía mundial de las VTC y de la movilidad es Uber. Hegemonía mundial. Está en todos los países, empresa número 1 del mundo. Es que la empresa número 2 en el mundo es Cabify. Está en toda Latinoamérica, en España, que está en muchos países europeos y demás. Esos son ejemplos. O sea, estamos compitiendo a nivel global y podrían haber otras empresas como Cabify de países más fuertes que nosotros, como puede ser Alemania, puede ser Reino Unido, ser Francia, y no lo tienen. Nosotros tenemos eso. Eso debería ser algo, eso, dos empresas que deberían llenarnos de orgullo. Pero a mí me sorprende mucho ver cómo en este país, por parte incluso del gobierno, a dos grandes empresas españolas se les critica desde el propio gobierno, cuando deberían ser un ejemplo. Yo que prefiero que la sede de Cabify, con todos los empleos que crea, con toda la riqueza que crea, esté en Madrid o que esté en Frankfurt. Creo que esté en España, ¿no? Deberían ser motivos de orgullo. Sí, a mí una empresa que me gusta mucho y que la gente en general no suele conocer, si eres del mundo de startups, sí, y es Devo Technology. Devo Technology es una empresa que se dedica al análisis de datos y la seguridad en la nube. Empezaron en un garaje en Madrid, estilo americano, y hace poco cerraron un contrato con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, llevan la seguridad de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Impresionante, impresionante. Pues ese tipo de empresas son las que deberíamos mirar, las que deberíamos, al fin y al cabo, intentar imitar y que la gente tuviese esa mentalidad de, oye, vamos a intentarlo, te caerás, al final, si perseveras y perseveras y perseveras, nada te garantiza el éxito, nada te garantiza, pero al final tienes muchas más probabilidades de conseguirlo. Y yo creo que en el mundo del emprendimiento, en España, uno de los grandes problemas es ese miedo al fracaso, ese miedo a no lo he conseguido la primera, pero es que eso en Estados Unidos, todos los emprendedores que conozco de Estados Unidos tienen otra mentalidad y te dicen, oye, ¿cuántas veces has fracasado? 3, pues te quedan ya, te queda un poco menos para conseguir el éxito. De hecho, hasta Steve Jobs, una de las frases célebres que tiene que me encantan, dice, estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los empresarios de éxito de los que no lo son es pura perseverancia. Y este hombre, todo el que haya estudiado un poco la historia de Steve Jobs, es pura, pura perseverancia. Pero bueno, ya por ir también un poco concluyendo, yo creo que España es un gran país. España podría ser un país de emprendedores, un país de empresas, podría liderar la creación de empresas y la creación de riqueza de Europa, ¿no? Y de muchos sitios. Y hay que empezar quitando palos en la rueda a los que quieren empezar un negocio. Hay que empezar quitando burocracia, bajando impuestos, que es cierto que muchas veces dicen que los impuestos en España son muy altos, no son tan altos, no son tampoco bajos, pero los impuestos en España, yo no creo que el problema sea un problema tanto de impuestos, sino como de barreras al que acaba de empezar. Para una gran empresa realmente no hay tanta diferencia entre estar en España o estar en Francia. O incluso puede que en España sea mejor que en Francia, o estar en España y estar en el Reino Unido. El impuesto a sociedades no creo yo que sea ahí el problema. El problema es ese primer comienzo de gente que tiene una idea, no tiene recursos y quiere ponerlo en marcha. Y luego también hay que intentar cambiar un poco la mentalidad. La mentalidad y poner al emprendedor, al que funda una startup, como ejemplo y decirle a la gente, oye, inténtalo, que se puede. Pero no le podemos decir a la gente, inténtalo, que se puede, pero yo desde el mes 1 te voy a cobrar una cuota de autónomo, yo desde el mes 1 te voy a poner burocracia, te voy a poner impuestos y demás,
juégatela, es más complicado. Sí, es un poquito, para que España sea el centro de las startups en Europa, tendría que ser un poco la filosofía inglesa de Open to Business, ¿no? Es decir, oye, aquí si quieres montar una startup, pues la montas desde el minuto uno, no te preocupes, no nos vas a pagar nada, ya cuando ganes, ya nos pagarás, que es lo lógico, ¿no? Lógico. Ahora que hablas del Reino Unido, acabo de recordar una nueva ley que han sacado de temas de visado que me parece impresionante, y es que han creado el Tech Visa, y es para todo emprendedor tecnológico del mundo, emprendedor o persona que haya hecho algo relevante en el mundo de la tecnología, que le van a dar el visado automáticamente van a facilitar muchísimos visados para que todos los emprendedores tecnológicos o los informáticos y gente que haya hecho algo en el mundo de la tecnología vaya al Reino Unido a montar ahí su negocio o a crear cosas. Ese tipo de cosas, tipo de acciones, es lo que creo que deberíamos hacer, intentar traer todo el talento. España se vive muy bien, España es el país, de verdad lo creo, que mejor se vive del mundo. Entonces, oye, vamos a mezclar eso con la facilidad en creación de empresas, la libertad económica, y el futuro que podríamos tener sería impresionante. Y bueno, ya con esto pues finalizamos este programa, esperamos que os hayan gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.